nosotros a negociar. Mi madre, que en paz descanse, este principio nos lo daba claro. A mí me costó mucho, pero ella cuando me enviaba a la tienda a comprar queso, el queso tenía que llegar completo. Tenía que llegar completo. Entonces la primera vez me costó una fuetera, porque siempre el bendito tendero no tiene la precaución de cortar el queso por donde es, sino que siempre el pedacito. Y ese pedacito, yo sé que usted tuvo infancia, nunca llegaba a la casa. Nunca llegaba ese pedacito a la casa, y ese pedacito, quizás por eso no crecí tanto, por ese bendito pedacito de queso. Pero mamá tenía un cálculo, en la mano parecía un peso digital. Aquí no hay 4 onzas de queso. Si la hay. Iban del tendero y le decían, no, es que yo le di un pedazo más. Se iba para la casa, ay, pobrecito, me agarraba por la mano. Yo, tranquila mamá, yo sé caminar, y en la casa me daba y aprendí. A lo último, aprendí a negociar con el tendero. Aprendí a negociar con el tendero. Le decía, mira, mi madre me mandó, pero no me alcanza para el queso completo. Para ver si el tendero hacía el mismo corte y le anexaba un pedacito. A veces me funcionaba, a veces no. Pero nunca logré negociar con mi madre, porque la voluntad de ella y el bendito peso digital en la mano nunca me dejaba llegar mi plan a cabo. Y yo sé que a usted le ha pasado. Y esa voluntad de mi madre que ejercía es la que Dios quiere que nosotros ejerzamos hoy. Pero a raíz del tiempo nosotros vamos colocándole los peros. Nosotros vamos colocándole las diferentes respuestas a algo que Dios nos ha mandado. A veces cuando llueve no venimos a la iglesia, ¿por qué? Porque está lloviendo. Si el viernes hay servicio y se va la energía, no venimos. Como si trabajáramos nosotros con energía eléctrica. Y esas cosas son las que estás negociando con Dios, la voluntad de Él. La voluntad de Dios dice que debemos nosotros congregarnos y no dejar de congregarnos. ¿Cómo dice el texto? Como algunos tienen por costumbre. Claro el texto, ¿cierto? Entonces, para nosotros entender este pasaje, ¿por qué el Señor va a permitir o da a Amalec? ¿Por qué le da la razón explícita a Saúl de pelear? Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué a las mujeres? ¿Por qué a los niños? ¿Por qué a todo? Y es que cuando comencé a ver el contexto, y yo quiero que me acompañen conmigo a Éxodo 17 del 8 al 16. Éxodo 17 del 8 al 16. Y ahí fue yo cuando pude entender por qué la ira de Dios con Amalec. Dice Éxodo 17, dice cuando los israelitas acababan de salir de Egipto, estaban ellos cansados y vulnerables. Los amalecitas los atacaron sin provocación. Esa fue la excusa. Y dice el verso, capítulo 17 de Éxodo, verso 18. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín, y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Dice: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Dice: y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando
alzaba Moisés su mano, ¿qué pasaba con Israel? Mas cuando él bajaba su mano, ¿qué pasaba? 12. Y las manos de Moisés, ¿qué estaban? Cansadas, se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, él, el uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo en sus manos, ¿qué hubo? Firmeza hasta que se puso el sol. Verso 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Note eso, verso 14. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué dijo? Escribe esto para memoria de un libro. Y di a Josué, ¿qué dijo? ¿Cuál era la orden? Raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Vaya tomándole el hilo. El pueblo de Israel sale cansado, el pueblo de Israel es liberado, y ellos la posición que llevaba, los más fuertes, los más robustos como yo, como usted, los militares, la gente de guerra, iban en la parte de adelante. En el medio iba el arca, que eran los levitas, los sacerdotes, y en la parte de atrás iban aquellas personas cansadas. ¿Como quién? Como los ancianos, como los niños, como las personas que padecían de alguna enfermedad, de algún cansancio. Esos que ya cuando pasan después de los 40, ¿verdad? Que ya no nos gusta caminar. Esas eran las personas, Damari se ríe, esas eran las personas que iban en la parte de atrás. ¿Quiénes? Los más débiles. ¿Y sabes a quién atacó Amalec? A esos más débiles, a los niños, a los ancianos. Y dice que hubo una gran mortandad. Por eso es que Dios dice, hey, diga el débil, fuerte soy. Y a ese débil que no tenía en ese momento quien lo defendiera, había alguien desde los cielos mirándolo. Y le dijo a Moisés, escribe esto allí, haz un libro. Dicen los estudiosos que quizás Moisés lo escribió en sus apuntes y mañana más tarde es lo que se resume en el libro del Éxodo, lo que estamos leyendo hoy. Pero Jehová dijo, hey, tenlo ahí y mañana más tarde me vas a acordar de ese asuntico. Porque ahorita tenemos una misión y es llevar pueblo ¿a dónde? A una tierra prometida que fluía leche y miel. Pero tenerlo ahí el apunte, que más luego vamos a hacerle juicio con Amalec. Además de esto, en Deuteronomio 25, capítulo 17, explica que Amalec los atacó, dice que estaban rezagados los débiles, los cansados del pueblo. Y nuevamente dice Deuteronomio 25, 17, acuérdate de lo que hizo ¿quién? Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo salió al encuentro en el camino. Dice, y te desbarató. ¿Qué le desbarató? La retaguardia. O sea, los que iban ¿dónde? Atrás. ¿Quiénes eran? Los débiles, los enfermos, los niños, las viudas, los que no tenían fuerza. A eso los desbarató. Dice, a todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas ¿cómo? No es lo mismo estar débil, no es lo mismo estar anciano que estar anciano y cansado de una caminata. Estaban así como cuando los hermanos vienen los viernes, ¿verdad? Que vinimos ¿cómo? Cansados, el trabajo, ¿verdad? Y ahí es donde llega y el Señor le dice a Moisés, hey, toma esto y haz memoria de esto. Sigue diciendo el texto, verso 19, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé, ¿cuándo? Descanso. Dice, allí es donde yo voy a actuar. De todos tus enemigos, al derredor en la tierra de Jehová tu Dios te da por heredad para que la poses. Y nuevamente, ¿qué le dice?
borrarás la memoria de Amalec debajo del cielo. Y le dice, no lo olvides. Algo que quedó allí plasmado y que hoy nosotros en la historia podemos conocer. Luego no solamente pasaron 2, 3 años, pasaron alrededor de unos 350 a 400 años cuando nos encontramos con Primera de Samuel 15. Mire todo el tiempo que pasó. Pasó generación tras generación. Y es el texto que acabamos de leer cuando comenzamos el inicio. Por eso es la orden que le da ¿quién? Dios a Saúl. ¿Era importante esta orden? Totalmente importante. Hay veces leemos la Biblia por leerla, pero cuando la escudriñemos y nosotros vemos el contexto de por qué la orden era acabar con todo, hasta con el nido de la perra, era porque algo había sucedido. ¿Hace cuánto? De 350 a 400 años atrás. ¿Y sabes qué? Que tenemos un Dios que ese sí tiene memoria. ¿Cuántos lo creen? Tenemos un Dios que sí tiene memoria. Y no solamente eso. Yo dije, bueno, ¿será que lo escribió allí para que no se lo olvidara? No, para que quedara marcado allí y para que los hombres entendieran que él iba a tener juicio con Amalec. Ahora sí comprende que iba a destruir. ¿Y cuál es la razón de destruir todo? ¿Entendieron el pasaje? ¿Hasta ahí están entendiendo? Allí es donde se le da la orden a Saúl. Entonces ahora sí vamos a comenzar, después de esta breve introducción, a definir el texto. Entonces vamos a donde comenzamos. En Primera de Samuel 15. Y leemos nuevamente. Después Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió ¿a qué? A que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora está ¿cómo? Atento. El verso 2 dice que yo, dice Jehová, es el que iba ¿a quién? A castigar a Amalec. Y el verso 3, como lo leímos, dice ¿cómo? Ve. ¿Estamos claros allí? Vamos al 4. Dice, Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín y dice, ¿cuántos hombres? 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Verso 6. Y dijo Saúl a los ceneos, idos apartados y salid entre Amalec, para que no los destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostráis misericordia de todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur. ¿Hasta ahí vamos bien? Excelente. Dice que está en el oriente de Egipto. Pero, ahí viene el verso 8. ¿Y tomó qué? Tomó vivo a Agag, rey de Amalec. ¿Ustedes creen que eso está bien? Ahí ya comenzó las cosas a ponerse un poquito ya como que la orden no llegó. Dice que tomó vivo al rey, pero, dice la Biblia, que todo el pueblo mató a filo de espada. Verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron ¿a quién? Y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo ¿qué? Hay una conversación que viene, se me viene el ganado, mi hermano. Hay una conversación que ese hombre tiene con el profeta. Dice que Samuel llega y está en un punto donde el Señor le dice, hey, mira lo que ha hecho el rey.
y este va allá y lo confronta. Dice que la orden era acabar ¿qué? Con todo. Pero este ¿qué no quiso? Acabar con ¿qué? Unas vacas, hermano, tipo leche para la finca, hermano, darle. De 7, de 10, de 15 y de 20 litros. Entonces nosotros vamos y dice, hermano Pastor Trino, allá en el lote unas vacas de esas están bien y es para la obra del Señor. Pastor, ¿y qué tal si al lote le sembramos pasto y nos traemos unas vacas de esas? ¿Qué dice la iglesia? Más ilustrado el texto, ¿para dónde? Eso sucedió. Eso sucedió. Ay, pero si la vaca está buena. ¿Ah? Esas vacas están buenas. Hermano Olver, ¿y usted qué dice? Ay, hermano, esas vacas tipo leche con cafecito. Va a caer, ¿es como? Bien. Y el pueblo le pareció como bien traer. Vea, ahí sí, dice Daniel que ahí sí vendería el queso completo. Dice que este comenzó a traerse todo y trajo al rey vivo. Ey, este no entendió lo que pasó 350, 400 años atrás, de que habían acabado con los débiles, de que habían acabado con los enfermos, con los niños, con todo aquello que no podía caminar y los mataron sin ninguna consideración, desarmados. Y el Señor manda un juicio y manda a este hombre como rey, y este le pareció bien porque las vacas estaban como buenas. Porque las vacas estaban buenas. Entonces me hago esta pregunta: ¿a qué lo llamó Dios? ¿A obedecer o a hacer la voluntad de Dios? ¿O a negociar? No, Dios lo llamó una orden. ¿Cuál fue la orden? Obedecer. Y más le dijo, hey, está ahora como atento. Y Jehová le dijo paso a paso lo que tenía que hacer. Dijo, hey, ¿mata a quién? A hombres, a mujeres, a niños. Y los que están tomando seno, también. Y a la vaquita, también. Al asno, dice que le da la orden clara y precisa. Pero nosotros queremos conocer al Dios vivo que adoramos y decimos, no, una mentira piadosa, eso no es malo. O una cana al aire, eso no es malo. Y justificamos, pero si David tuvo 1000, una más, una menos. Traer el diezmo incompleto, 10,000 pesos, ¿qué se va a dar cuenta el pastor? ¿Verdad? O 1,000 pesos, ¿qué se va a dar cuenta? A eso somos nosotros. Y ponemos a negociar con Dios. Cuando la Biblia dice que debemos de traer ¿qué? Diezmo al alfolí. ¿De qué? De todo lo que ganemos. Y nosotros comenzamos ¿qué? Primero a sacar cuenta, y si alcanza, lo traemos. ¿No les ha pasado a usted? Sinceramente a mí me pasaba. Amén, mi hermana, así es. Sincero. A mí me pasaba. Me pasó muchas veces. ¿O cuándo? O cuando nosotros estamos apurados y ganamos poquito, ganamos 100,000 pesos y damos poquito, sí. Pero cuando llegó la liquidación más gruesa, uy, no, eso es mucho. ¿No les ha pasado a ustedes? Uy, no, eso es mucha plata. En mi corazón ha pasado eso. Y pasó muchas veces. Una vez me acuerdo que vendí una casa y todo bien, 25 millones de pesos y mi esposa contenta. Y un día le dije, hay que sacar el diezmo. Y por eso hay que sacar diezmo. Y amor, la Biblia dice que de todo lo que ganares. Uy, pero es mucha plata. Ahí es donde Dios prueba la obediencia. En lo poco y en lo mucho. Y yo sé que a usted le ha pasado, mi hermano.
Y sabe que esa mujer ahora lo primero que hace, sacarme de la cartera el diezmo. Porque aprendimos a obedecer a Dios y a no negociar. Así que, mi hermano, cuando te llegue tu sueldo, no comiences a sacar cuenta, obedece a Dios y no negocies. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces vino palabra, ¿verdad?, al profeta. Verso 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea Jehová. Dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Dijo quién? Saúl. Yo he cumplido. Mira que matamos a todos. Hemos cumplido la palabra. Y cuando estaba hablando, dice que el profeta Samuel escuchó una voz y no era una voz del cielo. Escuchó una voz. Escúcheme. ¿Quién escuchó una voz y no era del cielo? Hermano José, ¿cómo era la voz? ¿Cómo era la voz que escuchó? Esa voz la escuchó ¿quién? Samuel, mientras estabas hablando con Saúl. La chiva y el ganado escuchando allá y bramando. Y le dijo, léalo conmigo. Léalo conmigo, verso 14. Samuel entonces dijo, ¿qué pues válido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos? ¿Y eso qué es? Pastor Trino, ¿y eso qué es? No, esas fueron unas cuantas vaquitas gordas que trajimos y unas ovejas. Pero tranquilo, ¿qué es para qué? Para sacrificarlas a Dios. Por esa razón es que Saúl, por unas cuantas vacas, por traerse un rey vivo, por no cumplir la voluntad de Dios. Hay veces uno pregunta, y hermano, ¿y usted cómo anda? Y dice, más o menos. ¿Sí ha escuchado? Hermano, ¿y cómo vamos? Ahí. No. La Biblia dice, o eres frío o eres caliente. O acabas con todo, o mejor no acabes con nada, porque es igual. Por esa razón es que nosotros hay veces tenemos una imagen de un Dios. No, pero es que Dios no se va a poner guapo. Unas ovejitas. Y por esa razón Dios, porque había un libro de memorias todavía. Y cada uno dice que el pueblo de Israel, cuando llegaba a cierta edad, más o menos, creo que 13 años, ya debía conocer la ley. Que eran los 5 primeros libros de la Biblia. Y entre esos 5 primeros libros, ¿qué había? Había una nota allí que había dejado ¿quién? Moisés, que debía de borrar a Amalec sobre la faz de la tierra. ¿Lo sabía Saúl o no lo sabía? Debió de haberlo sabido. Pero le pareció mejor las vacas, le pareció mejor hacer una reunión en la iglesia y decir, hermanos, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué tal esas vaquitas? Y todos dijeron, amén. Y dice que no solamente Saúl, sino que fue ¿quién? Saúl y todo el pueblo estuvieron ¿cómo? De acuerdo. Saúl y todo el pueblo estuvieron de acuerdo. Cuando yo leo esta historia y veo ese texto, yo decía, nos pasa a nosotros a medida y no nos damos cuenta. Nos pasa a diario en nuestra vida que queremos negociar con Dios. Nos pasa muy a menudo y estamos nosotros muy equivocados con las decisiones que estamos tomando en esta vida. Conocí una vez a alguien, escuchaba una conversación a alguien que le decía que quería servir a Dios de tiempo completo, pero había un problema, que estaba trabajando, pero
que ya pronto se pensionaría. Y que ahora que se pensionara, entonces iba a servir a Dios tiempo completo. Pasó el tiempo, se pensiona este hombre, y cuando se pensiona, compra una finca. Y hoy en la actualidad ya no tiene tiempo ni para venir a la iglesia porque está ¿qué? Enredado en la finca. Te hago esta pregunta: ¿a qué Dios te llamó? La Biblia nos habla claro, dice: no hagáis tesoros ¿dónde? No hagáis, ¿hace dónde? Y nosotros hacemos todo lo contrario, aunque usted me diga que no. La Biblia dice que tengamos abrigo y sustento. ¿Qué dice? Eso está bien. Pero nosotros entonces comenzamos en la casa hasta formar un palacio. ¿No les ha pasado? Y cuando tenemos la oportunidad, ¿qué hacemos como el hermano? Compramos la finca. Y cuando tenemos la oportunidad, ¿qué hacemos? Montamos el negocio. ¿Está bien? Sí, estamos bien. Pero nos estamos olvidando de quién es el que bendice. Y nos pasa a diario. Trabajamos y no tenemos tiempo para el Señor porque estamos ¿cómo? Ocupados. Y Dios te da una posición económica bien, entonces compras carro, compras finca, compras todo y todo te mantiene ¿cómo? Ocupado. Mantenemos ocupados. Y el enemigo es especialista en eso, en que te mantengas ¿cómo? Ocupado. Te vas a mantener ocupado porque eso es lo que quiere el enemigo. En las tecnologías tú ves a los niños que desde temprano casa, es raro la casa que yo visite y que no está el joven, el niño ¿cómo? En el teléfono, en la pantalla digital. La pregunta es: ¿a qué te llamó Dios? ¿Estamos haciendo tesoros nosotros aquí en la tierra? Particularmente yo digo que sí, porque esta palabra me ha dado duro. Y he sido uno de los que he hecho tesoros aquí en la tierra. Y cuando el Señor me dio esta palabra me dice: hey, ¿a qué te llamó Dios? ¿A qué te llama? Pero nosotros queremos ¿cómo? Negociar con Dios. Me acuerdo que en la casa teníamos un televisor de 14 pulgadas que se nos iba. Televisor viejísimo, mi hermano. Viene de la antigüedad ese televisor. Y quería uno más grande y me compró uno más grande. Y el Señor me decía: mira, estás ocupado. Y se ven los partidos bonitos, Pastor Darlia, ¿eh? Pero lo entretiene a uno, mi hermano. Se lo digo, mi hermano, porque entretiene. Y yo cuando lo veo, mi ego dice: hay otro más grande todavía. ¿Y sabe qué busca eso? Entretener. Vienen los teléfonos, ahorita cada vez vienen más con tecnología. ¿Qué hace eso, mi hermano? Decime, ¿qué hace? Te entretiene. Te entretiene. Y existen pantallas digitales, plataformas donde te ves series gratis. Y ahí te alcanzas a ver las series que quieras. Y te mantienes ¿cómo? Ocupado. ¿A qué Dios te ha llamado? Es mi pregunta. ¿O crees que no estamos haciendo tesoros nosotros aquí en la tierra? Eso es lo que estamos haciendo. Yo quiero que examines tu vida. Examines tu vida y que puedas responderte: ¿realmente estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy negociando la voluntad de Él? Y dice el texto que todas estas cosas sucedieron. Y verso 20: y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Dios. Hey, yo voy los viernes a la iglesia y los domingos también, yo he obedecido. ¿Y el resto de tiempo qué haces? Ya no tenemos tiempo para orar porque estamos ocupados, afanados.
estamos afanados, estamos entretenidos y no hay tiempo. Esta semana cuando me tocó preparar el mensaje, le digo sinceramente, ¿sabe cuándo terminé este pasaje? Ayer. Lo vine a terminar porque trabajé esta semana como nunca, toda la noche, en el trabajo, no escudriñando la palabra. Pero el Señor, cuando ya yo me iba a acostar, me decía, y para mí no tienes tiempo. Y hay un texto que no se me olvida nunca, porque lo vi en carne propia. No puedes velar conmigo ni siquiera una hora. ¿Y sabes este pasaje cuando lo terminé? De ratico en las madrugadas. Lo terminé. Iba en la madrugada y comenzaba a escudriñar el texto. El Señor me hablaba y me confortaba, y un peso en mi corazón que hay hoy, porque el Señor me decía, Oliver, ¿a qué te he llamado? ¿A qué nos ha llamado Dios? Es mi pregunta. Y dice que, y Saúl respondió, dice, Saúl respondió a Samuel, antes bien he hecho la voz de Jehová y fui a misión de Jehová que me envió. Yo fui. ¿Fue o no fue? Claro, él fue. ¿Vienes a la iglesia? Claro que venimos a la iglesia. ¿Vienen los viernes? Claro que venimos los viernes. ¿Qué más dice? Dice, he atraído a Agar, rey de Amalec. Mira que te lo ha traído. Y he destruido a los amalecitas. Verso 21. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas, vacas, las primicias del anatema. Pero no te preocupes, es para sacrificio de Jehová, tu Dios. Ahora no era el Dios de él, ahora es el Dios tuyo. ¿Ves cómo somos nosotros? A mí me pudo haber dicho la hermana Ligia, yo le pude, no hermana, con ese trabajo que tengo no tengo tiempo. Pude haberlo dicho. Pero el Señor me confortaba y me decía, ¿a qué te he llamado? No puedo despreciar yo la palabra. Por muy ocupado que esté, acuérdate de quién, de tu Creador. ¿Cuándo? Antes que lleguen, ¿qué? Un día malo puede ser como el de hoy, que no hay tiempo. Un día malo como hoy, hermano, y preparar un pasaje o tener tiempo con Dios en medio de un mundial. Uy, bárbaro. ¿A qué te ha llamado Dios? A obedecer. Perfecto. Versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezcas a las palabras de Jehová. Mire, es tan interesante la obediencia. Es tan interesante, mi hermano, dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos como en las víctimas, como que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, téngalo ahí claro, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Y el qué? Y el prestar atención. Qué hermosa palabra. Prestar atención es desmenuzar la voz de Dios. ¿Qué te dice Dios hoy? Y no hacer la voluntad como a medias. El Señor nos dice, velad y orad para que no entre y qué. Lo estamos haciendo, no es una orden. ¿No es obedecer a Dios? ¿Lo estamos haciendo? No, estamos negociando. No, Señor, ¿yo con qué tiempo? Si estoy cansado. ¿Eso es obedecer? Eso no es obedecer. Por eso esta palabra me ha confortado tanto. Y sigue diciendo, versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué es rebelión? Negociar con Dios es rebelión. Aunque usted lo cree. Mi hermano, hoy no voy para culto porque es que me siento cansado. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso es ser un brujo. Dice la palabra
¿Sabe cuántos brujos hay aquí? Se quedaron en casa. Aunque usted no lo crea, eso pasa. Cuando usted saca la excusa y no obedece a Dios, dice la palabra, dice, porque como pecado de aniquilación, ¿qué es? Así que espero que de aquí en adelante no haya brujos en la iglesia. Y a veces oramos por... Es que la bruja, hermano, más brujos son los hermanos que no vienen los viernes a orar. Y ese género no sale. Si ve que la iglesia está llena de brujería. Cuando el hermano, es que está llena de brujería. Claro, está llena de brujería. Hermanos que no vienen los viernes a la iglesia. Así que el viernes anote cuántos brujos asisten a la congregación y téngalo en cuenta. Y pásele la lista al pastor. Porque vamos a sacar eso de la iglesia. ¿Ese espíritu de qué? De rebelión. Y dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que seas rey. Y hablando le dijo, después dijo Samuel, tráeme a Gad, rey de Amalec, tráiganmelo acá que quiero conocerlo. Yo creo que también estaba gordito. Y dice, y Agag vino a él, ¿cómo vino? Mire, después que hizo cierta matanza. Dice que vino ¿cómo? Alegremente, y dijo Agag, ciertamente, ya pasó la amargura de la muerte. Vamos al botín. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre, la de él, será sin hijo, ¿entre qué? Entre las mujeres. ¿Y sabe qué hizo el profeta de Dios? Dice, entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová. Yo dije, ¿y por qué hizo esto? Porque sabía que había una orden directa. Y le dijo, mira, así se va a hacer. Y lo agarró y lo hizo como pedazos. A eso es que Dios nos ha llamado. A hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios como al pie de la letra. Como Dios manda. Y miren lo curioso, Dios cumple su palabra. Dice, no existe hasta hoy un pueblo identificado históricamente como los amalecitas. Según la Biblia, el pueblo de Amalec fue derrotado en varias ocasiones. En 1 Samuel 15, Saúl atacó a Amalec. Mire, note eso. Aunque no cumplió completamente la orden, más adelante en 1 Samuel 30, David volvió a derrotar a los amalecitas. Y finalmente en 1 Crónicas 4:43 menciona que algunos de los descendientes de la tribu de Simeón destruyeron el remanente de los amalecitas. Después de esto, la Biblia ya no vuelve a mencionar a Amalec como un pueblo existente. Lo borró sobre la faz de la tierra. ¿Cumple Dios su palabra? La cumple. Si Dios dijo que te iba a bendecir, ¿crees que no te va a bendecir? Te va a bendecir. Desde el punto de vista histórico, tampoco hay evidencia que los amalecitas hayan sobrevivido como una nación. Dice, para identificable aún en la actualidad, los borró del mapa, porque Dios no olvida nada. Dios tiene en cuenta todo, tiene una memoria, mi hermano, que no se les olvida nada. Amén. Así que el problema de Saúl no fue la falta de actividad, porque tuvo actividad, sino haber reemplazado la obediencia por su propio criterio. Esa fue la gran falla de él. Le pareció que lo que él estaba haciendo delante de Dios estaba como bien, lo que estamos haciendo hoy en día, que no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para orar, y a usted le parece como bien. ¿Le parece a usted cómo? Bien. Dios no se va a enojar por eso. No voy al culto hoy, un culto más, un culto menos. ¿No ha negociado usted la voluntad de Dios? Pregunto.
Así que mire, cuando nosotros vemos hoy en la actualidad y vamos a hacer hoy un cuadro comparativo, hoy en día, mire cómo nosotros caído. Dice que la palabra de Dios fue clara, dice, está como atento. Y le pone la firma, yo castigaré, no vas a ser tú, Saúl. Te voy a acompañar y te voy a dar la victoria, pero soy yo. ¿Por qué? Porque de Jehová es todo lo que hay. ¿Qué somos nosotros hoy en día? Unos administradores. Pero hemos perdido nosotros la visión. Este texto yo lo he enseñado en los grupos, en el ayuno. Y voy a hacer esta pregunta para hacer un sondeo, para hacer este cuadro comparativo. ¿Cuántos aquí tienen casa? Levánteme la mano. ¿Cuántos aquí tienen finca? Levánteme la mano. ¿Cuántos hoy aquí en día, mírese su bolsillo, tienen plata hoy? Levánteme la mano sin miedo. Miren lo que vamos a hacer y vamos a escudriñar la palabra. Y vamos a hacer ese sondeo. Yo creo que me acompañe usted al Salmo 24, 1. Y mire cómo hemos reemplazado el yo de Jehová por el mí. ¿Qué dice el Salmo 24, 1? ¿De quién es la tierra? ¿De quién es la plenitud? El mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿de dónde salió eso? Mi casa, mi carro, mi finca, mis hijos, mi esposo, mi esposo. ¿De dónde sale eso? Si la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que tienes hoy es de él y solamente es prestado para que lo administre, pero ya nos apoderamos nosotros. Y este es mi carro, mi hermano. Hermano Carlos, es mi moto. No es tu moto. No tienes nada. Sigue diciendo, vamos a Ageo 2:8. ¿Qué dice Ageo 2:8? ¿Qué dice? Mía es que la plata y el oro. ¿Quién dice? ¿Y qué decimos nosotros? Mi plata. ¿Estamos haciendo tesoros en la tierra? Pregunto yo. Ahí está la respuesta. Mi empresa. No, ese es mi trabajo. Cuando tú te identificas con esto, estás diciendo que estás haciendo un tesoro aquí en la tierra. Y al final y al cabo, nada es tuyo. Dile al que está a tu lado, estás llevado igual que yo. Desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Y qué dice la Biblia? Desnudo volveremos. ¿Será que la finca te la llevarás? ¿Tus proyectos te la llevarás? ¿Tu empresa te la llevarás? Entonces, ¿por qué pones la mirada en las cosas terrenales y no pones las espirituales? Dice Jehová Dios. Ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la clave de obedecer a Dios. Pero muchas veces mi carro, mi casa, mi familia te roban en tener tiempo con Dios. Cuando Jehová dice que todo es de él, la tierra y qué, su plenitud, mi hermano. Todo lo que tú puedas hoy producir no es tuyo. Nada. Ni la camisita esta bonita que tengo hoy. No tenemos nada, mi hermano. Pero hemos cambiado la mentalidad y queremos hacer el paraíso aquí en la tierra. Y por eso es que nosotros descuidamos lo espiritual. ¿Cuántos creen que Dios está hablando? Esa palabra a mí me ha confortado. Yo dije, pero ese Saúl sí es un tonto.
Y el Señor me decía, igual que tú, porque me estás obedeciendo a media y eso no sirve para nada. Nada te puede impedir tener tiempo para orar. La Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. No lo hacemos, iglesia. No lo hacemos. Porque el culto después que cuando llega a las 10 ya se nos hace largo o no. Porque ya no estamos acostumbrados. Es que el hermano sí habla y mire, sí habla y mire, ya es la hora que es. No. Todo es de tu creador. ¿Cuántos tenemos nosotros tiempo para orar con Dios? ¿Cuántos? Poquitos. ¿Sabes cuántas horas tenemos todos al día? 24 horas del día, 7 días a la semana. ¿Y tú crees que porque yo soy pequeño no tengo los mismos tiempos que tú? ¿Tú crees que porque el tiempo pasa o quizás estudiaste no tengo el mismo tiempo para dedicarle al Señor? Claro. Y el Señor nos manda a decir que por lo menos velá conmigo 1 hora, hermano Carlos, por lo menos, dice el Señor. Hermano, este mensaje quizás te va a inquietar hoy. Algunos te irá a enojar, pero algo te digo, ¿estamos obedeciendo a Dios o estamos negociando la voluntad de Él? Así que, mi hermano, esta palabra yo quiero que quede plasmada en el corazón. Esta palabra quiero que tú la lleves en el corazón. ¿Y a qué fuiste llamado? Fuimos llamados a arrepentirnos, ¿cierto? En Hechos 3:19 dice que fuimos llamados todos a arrepentirnos. ¿Y sabes qué hacen algunos? Desobedecen y dicen, no tengo tiempo para el Señor. Aún estoy muy joven. Es que yo soy muy malo. ¿Sabes qué hace una persona cuando escucha decir eso? Cuando no acepta el llamado de convertirse, está negociando la voluntad de Dios. ¿Sabes que muchas veces me ha pasado a mí? Obedecer la palabra de Dios al pie de la letra me ha costado. Obedecer a Dios del todo, y desde hoy tendré en cuenta en obedecer el 100% la voluntad de Dios, porque me la paso es negociando con el Señor. Es que hace mucha calor, es que hace mucho frío, es que estoy muy cansado, es que tengo mucho sueño. No, la voluntad de Dios debe cumplirse al 100%. Acuérdate de Saúl. Cumplió la voluntad de Dios, pero él dijo, hey, en mi opinión sí, yo fui a la guerra. Yo fui a la guerra. Acabé con todo el pueblo. Pero el Señor no quiere sino todo o nada. Amén. Vivir en santidad en 1 Pedro 1:15 y 16 nos manda el Señor. Dice, sé santo porque yo soy santo. En nuestra manera de vivir debemos nosotros, y es un mandato y es un llamado. ¿Sabes cuál es el otro llamado? Mateo 28:19. ¿A qué te mandó Dios? ¿Anunciar qué? ¿A dónde? Y nosotros le ponemos pero a todo. Nos mandó a anunciar. ¿Sabe qué es lo primero que hacemos como humanos? Y no critico esto porque está bien. Pero la Biblia nos enseña claramente a anunciar el reino del cielo. Y lo primero que cuando recibimos el llamado, el pastorado, ¿qué pasa por nuestra cabeza? Lo primero en un llamado pastoral es hacer el templo, ¿o no? Es lo primero. Y nos invertimos tanto en tiempo en hacer el templo y hacer las instalaciones, en atenderlo bien, en hacerle baños, ¿cierto? Eso hace parte de la atención y está bien. Y perdemos nosotros todo el tiempo en eso y nos desgastamos, porque nos desgastamos. Si no, pregunta a mi pastor cuando comenzó a levantar esto. Terminaba ¿cómo? Agotado. La pregunta es, ¿a qué nos mandó Dios? A obedecer. ¿Y cuál es la obediencia? Anunciar el evangelio ¿dónde? Todas las naciones.
pero le ponemos peros al asunto y comenzamos a negociar. ¿Sabe qué dice la palabra? Busca qué, primeramente, y las demás cosas. Pero nosotros hacemos ¿qué? Lo contrario. Primero yo quiero que levantemos el templo de Cristo aquí en la tierra. ¿Sabes dónde se ve eso en la iglesia? Y me preocupa como supervisor, en los grupos familiares. ¿Sabes cuántos grupos familiares tengo en mi zona? Una zona amplia, solo 3. Y a veces lo hacemos con dificultad. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a obedecer a Dios y hemos aprendido a negociar. Eso hemos aprendido. Yo sé que esta palabra a ti te ha incomodado y a mí me ha incomodado, pero yo quiero que tengas tiempo para el Señor. Ese es el objetivo. Así que dile a tu hermano a qué Dios te ha llamado. Mis hermanos, no voy a ser tan largo, voy a cortar. Y vamos a orar, mi hermano. Porque esta palabra ha sido sembrada y yo lo que quiero es que haya un despertar como ha puesto Dios a buscar en oración. Que tengas tiempos a solas con Él. Que tengas un lugar en tu casa, en el palacio, porque es un palacio tu casa, un lugar para el Señor. Un lugar donde cerrada la puerta entres a tu habitación y que lo que pides en lo secreto sea recompensado en público. Eso te ha llamado Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Sin negociar. Así que dile, Señor, yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte del reino de los cielos y no quiero ser desechado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar porque yo sé que Dios ha hablado. ¿Cuántos creen que Dios ha hablado hoy? Vamos a activar el llamado de Dios en nuestra vida. Hay veces nosotros hacemos estrategia para atraer gente a la iglesia. Pero ¿sabes cuándo el Señor trae gente a la iglesia? Cuando tú comienzas a dar fruto en el Espíritu. Cuando tú comienzas a tener una relación íntima con Dios, dice la palabra que el Señor añadirá los que han de ser salvos. ¿Fácil o no? Dios todo lo hizo fácil, pero nosotros nos complicamos e inventamos estrategias. Pero cuando escudriñaba la palabra, el Señor me decía, es fácil. Da fruto en el Espíritu y añadiré cada día los que han de ser salvos. ¿Cuántos anhelan ver este lugar lleno de almas? Comienza por tu casa. Ese es el llamado, a que tengas una relación con Dios, a que tengas tiempo a solas con Dios. Y cuando comiences a dar fruto en tu casa, ¿y cuáles son los frutos? Para dejarte este mensaje claro en el Espíritu. Cuando tienes amor, cuando tienes gozo, esos son los frutos del Espíritu. Cuando tienes paz. Pero hay gente que no tiene paz en el hogar, en su casa. Y dice la Biblia que cuando nosotros comenzamos a dar fruto, dice que podéis pedirle al Señor lo que quiera y Él te lo dará. ¿Qué es lo que quiera? Que si te falta paz en tu casa, el Señor añadirá ese fruto a tu casa. Y cuando eso pase en el templo de tu casa, se reflejará aquí en la iglesia y el Señor escuchará y añadirá los que han de ser salvos. Es fácil la tarea, mi hermano. Fácil. Me he propuesto en lo que me queda de mi vida en dar fruto para que esa iglesia prospere. No tenemos que hacer estrategia, mi hermano. No. ¿A qué te ha llamado Dios? Te dejo eso. Dios, te doy gracias por esta palabra, porque tú has hablado, Dios. Porque me has hablado de madrugada, porque me has dicho a qué te he llamado, Dios. Y quiero pedirte perdón porque me he enredado solo en la vida. Porque tu yugo es fácil y ligera mi carga, Dios.
creeré en ti, Señor, sin dudarlo. Porque te obedeceré no a medias, Señor. Porque desde hoy pondré la mirada en las cosas del reino. Perdóname por hacer tesoros aquí en la tierra. Perdóname por ocuparme, Señor, aquí en la tierra en asuntos que al final nada me podré llevar. Nací desnudo, Señor, y desnudo volveré, Señor. Ayúdame a enfocarme en las cosas espirituales. Ayúdame, Señor, a desearte cada día, cada mañana, cada madrugada, anhelar tu presencia, anhelarte de corazón, a derramar mis lágrimas delante de tu presencia, no en los problemas, ni en las dificultades, ni en los problemas. Ayúdame a ser un llorón espiritual y no un llorón material. Gracias, Señor, porque tú has hablado a la iglesia. Gracias, Señor, y ayúdanos a mantener la misión con que fuimos llamados, a hacer tu voluntad aquí en la tierra. Hoy quiero hablarle a aquellas personas que nos visitan por primera, por segunda vez. El Señor nos ha llamado a ser discípulos a todas las naciones. Y a ti te ha llamado a que te arrepientas de tus malos caminos. Así que quiero hacer una llamada. Si hay alguien aquí que desea aceptar a Cristo en su corazón y me está escuchando, yo quiero que levante su mano hoy. Que levante su mano y diga: yo quiero hoy convertirme de corazón. Hay alguien de los amigos que nos acompañe que siente o que sintió que Dios le habló y que lo ha inquietado en tu corazón. ¿Hay alguien aquí que pueda recibir al Señor y me pueda levantar su mano? Si no lo hay, Dios lo bendiga, pero la invitación sigue abierta. Y es tu llamado, amigo, que me escucha. El llamado es a convertirte al Señor. Ese es el propósito que viniste a este mundo. Ese es el propósito con que naciste, a servir a ese Dios vivo. Dios los bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor los bendiga.